mundo que ve la película Una habitación con vistas, A Room with a View, en su versión original, suele hablar de ella como una película deliciosa. Realmente es una película deliciosa, es una película francamente bonita, muy bien hecha, pero sobre todo es una película poliédrica, que se puede ver desde muchos puntos de vista, mucho más de su sencillez teórica y formal. Precisamente la he traído a colación aquí por ese aspecto poliédrico en el tema de cine y fe, porque realmente es una de las pocas películas que trata el tema del viaje, el famoso viaje que hicieron los ingleses durante los siglos XIX y XX a Italia, en ese constante, en ese continuo del mundo universitario europeo que es la relación entre razón y fe, de la que hablaré más adelante. Por otro lado, es una película absolutamente ejemplar en lo que se trata de la relación entre literatura y cine, una obra de Foster llevada perfectamente a la pantalla. Y además es un ejemplo genuino, perfecto, de lo que de esa doble dicotomía, de esa especie de doble idea que hay sobre el cine, de que el cine es un cine de autor y que el director es el autor, y veremos que realmente hay muchas cosas aquí de James Ivory, el director de la película, y al mismo tiempo de que el cine es un arte compartido, porque sin toda la playa de actores y de personas que participan en una película, y este es un ejemplo genuino de ello, no se consigue la perfección que tiene esta obra. Vamos con lo primero, con la razón y fe. Si a lo largo de toda la Edad Media, y no digamos nada de toda la Edad Moderna, hasta el siglo XVIII, el cristianismo estuvo en la vanguardia del arte, en la vanguardia de la cultura, y crearon en el mundo del arte, por ejemplo, las maravillas del románico, el gótico, el Renacimiento. No olvidemos que el Renacimiento es un movimiento también cristiano. Todo el mundo insiste en el antropocentrismo, pero desde la cúpula de Brunelleschi hasta la Capilla Sixtina, desde el San Jorge de Donatello o la Trinidad de Masaccio hasta los cuadros de Tiziano, está todo imbuido de cristianismo. Pues el Renacimiento también, y el Barroco, no digamos nada, el Barroco es un movimiento tremendamente cristiano, incluso católico. Dentro de todo ese mundo, esos digamos casi 10 siglos, el cristianismo está en la cresta de la ola, está en la cabeza de la cultura. Sin embargo, al llegar el 18, con el empirismo, el cientificismo, etcétera, 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 se va perdiendo un tanto esto con la Ilustración, y la manera de volver a relacionar cine y fe se produce primero en los países, no en los países católicos, sino en Inglaterra, en el anglicanismo. Ahí se produce un efecto interesantísimo, que es, vayamos a las raíces de Italia, donde está el Renacimiento y el Barroco, donde están los clásicos, que a su vez son remedio de aquellos clásicos que fueron Grecia y Roma, y hagamos un viaje para conocerlo, de tal manera que casi todos los jóvenes de Oxford, de Cambridge, ni siquiera los estudiantes, los hijos de los grandes nobles también iban, fueron durante todo el siglo XIX y buena parte del XX, hasta la Segunda Guerra Mundial, a hacer ese viaje, le llamaban así, el viaje por Italia, Venecia, Florencia sobre todo, y Roma. La película recoge ese viaje, y ese viaje hecho en buena medida por una chica, en este caso una chica que lo hace más bien por turismo, pero sin embargo con medio de formación en su plan, digamos, de convertirse en una aristócrata de verdad, en una chica culta que toca el piano, como podemos ver, que sabe de literatura, que se lleva cantidad de libros. La película está llena de libros, todas las salas están llenas de libros y ellos leen muchísimo, lo cual nos da una esperanza notable de que en estos años que se lee menos, la gente al ver este tipo de películas se anime a leer. Y como se puede ver a lo largo de toda la película, son los sacerdotes los que muchas veces hablan de esa relación entre el arte y la fe, y los que, por ejemplo, en este caso, el capellán anglicano de Florencia es el que les enseña Santa Croce, el que les enseña los célebres frescos de Giotto, etcétera, etcétera, etcétera. Con lo cual, ese mundo de la relación entre lo que significa la fe, el arte, en la Italia del Renacimiento, llena buena parte del metraje, sobre todo la primera parte que se desarrolla en Florencia. Además de esto, hay que decir que la película es una película maravillosamente, lleva maravillosamente al cine la novela de Foster. Edward Foster, el célebre autor británico, que fue longevísimo, nació en 1879 y murió en 1970, con 90 y pico años, produjo casi toda su obra en la época eduardiana, es decir, en los primeros 10 años del siglo XX. Ahí tiene 4 novelas, la más importante esta que refleja la película, Una habitación con vistas. La primera también se desarrollaba en Italia, donde los ángeles nos aventuran, y tiene también película.
La que pasa por ser su mejor novela la hizo el año 24, es decir, pasada la Primera Guerra Mundial, y es Pasaje a la India, y fue la primera llevada al cine, en este caso por David Lean, su última película, impresionante película. Y no hizo más, 5 novelas. Tenía otra que no se publicó hasta que murió, el año 71, por la temática que tiene, y que se llama Maurice, que también fue llevado al cine por James Ivory. Y con esas 6 obras se ha convertido en uno de los autores más importantes del siglo XX. De su época son Bernard Shaw o Joseph Conrad, pero él, sobre todo, es el que refleja mejor ese mundo que es las relaciones entre unas clases y otras, que se ve muy bien en una novela que fue llevada también al cine con muchísimo éxito por Ivory, que se llama Regreso a Hogwarts End. La novela se llama La Mansión, pero la película se llamó así en España, Regreso a Hogwarts End, que ganó el Oscar y tal, y que ha sido quizá la película más conocida de James Ivory. Bueno, pues resulta que esas novelas de Foster reflejan todo un mundo, que luego hablaré de él, muy interesante. Foster era de la Universidad de Cambridge, profesor de literatura en la universidad en varias épocas. Al final de su vida fue emérito también en Cambridge y formó parte de ese grupo que se llamaban los Apóstoles. Se llamaban así porque los fundadores fueron 12, que estaban en King's College, y que uno de los fundadores es Lord Tennyson, el célebre poeta, pero que a principios de siglo ese grupo, un grupo que se reunía habitualmente para hablar de literatura y de otras cosas, estaba formado por gente tan interesante como Keynes, el economista, como Wittgenstein, el filósofo, luego se añadía Hobsbawm, el célebre historiador, y los Woolf, Virginia Woolf, muchos de ellos formaron después el grupo de Bloomsbury cuando se fueron a Londres a vivir allí, que es un grupo de literatura muy famoso. Estaba también Russell, que se negó a ir a la Primera Guerra Mundial, en fin, toda una serie de gente muy interesante. Bueno, ese es Foster. Y la relación con el cine la hemos visto, prácticamente todas sus novelas fueron llevadas al cine posteriores a su muerte, porque él fue muy celoso de que no se llevaran al cine, porque pensaba que los hollywoodienses la iban a traer y le iban a cambiar todo el ambiente. Fue precisamente el binomio Merchant-Ivory los que consiguieron llevar, y desde un punto de vista británico, sus obras fundamentales al cine, aunque ya digo que la primera la hizo David Lean, otro director británico impresionante. Bueno, vamos con el binomio Merchant-Ivory. Ismael Merchant es un indio de la India que se ha dedicado a ser un productor muy interesante. Cuando se juntó a James Ivory como director, crearon toda una serie de películas que era como trasladar el espíritu de la India a Inglaterra y traerse películas que habían triunfado en Bollywood, transformarlas en películas inglesas. Esa fue la primera tarea que hicieron, hasta que hicieron Las Bostonianas, que ahí empieza la relación de Ivory y de Merchant con el mundo de la literatura. Las Bostonianas, como saben, es una novela famosísima de Henry James. Esa es el año 84, y el año 85 ruedan Una habitación con vistas. La primera, y por eso también es una película histórica, la primera película de Merchant Ivory que se mete en el mundo inglés. Las Bostonianas era el mundo norteamericano, en el mundo inglés de principios de siglo, y empieza a analizar todo ese mundo de Foster y de otros autores y crear esa ambientación tan espectacular que hoy conocemos como un producto Ivory, que por cierto significa marfil, su apellido, y con lo cual tiene una cierta semejanza con esos brillos marfileños que tienen sus películas. James Ivory tiene digamos el no privilegio de haber nacido en Estados Unidos, pese a ser un británico de pe a pa, o sea, siempre además vestido con corbata como un caballero inglés, pero nació en Estados Unidos, y por eso en algunas enciclopedias aparece como un norteamericano, cuando realmente es uno de los autores más ingleses que existe. Y su actuación a partir de esta película ha sido fabulosa. De hecho, la década 85-95, donde están las películas que citaba antes y otras como Lo que queda del día, en fin, Jefferson en París, son de una brillantez, de una manera de tratar el cine de época absolutamente maravilloso, y de tratar muy bien los guiones que le vienen de los libros. Y para eso es fundamental la guionista Ruth Power Jawala. Ruth Power Jawala es no solo una guionista alucinante que trasladó todas las obras de Foster para las películas de Ivory, sino que además ella es novelista, que también llevó al cine Ivory una novela que se llama Calor y Polvo, The Heat and the Dust, que se desarrolla en la India, 2 mujeres en momentos distintos, separadas por 60 años, pero que viven experiencias similares en la India, porque ella, aunque era alemana
de origen polaco, nacida en Colonia, judía, consiguió huir antes del nazismo y vivió en Inglaterra muchísimo tiempo y se casó con un indio, Javala, que le dio el apellido, es conocida como Ruth Javala, y a partir de ese momento vistió con sari. De hecho, debe ser la única judía que tiene todas sus fotos prácticamente vestida con el sari indio, con la célebre vestimenta de los indios de la India. No empleo la palabra hindú, que muchas veces se emplea porque hindú es perteneciente a la religión hindú. Bien, pues vamos con toda esta pléyade de gente que consigue no solo el guión maravilloso, sino consigue hacer toda una película excelente hasta límites insospechados. Vamos con los actores, porque no habría... yo creo que es la relación de actores más increíble que ha habido nunca en una película inglesa, y que me perdonen Anthony Hopkins y Emma Thompson, que vendrán después con Regreso a Hogwarts End. Pero la pareja Judi Dench, Maggie Smith, por una vez no me voy a centrar en los protagonistas, aunque es difícil saber quién es el protagonista de la película. Quizá la única que aparece a lo largo de toda ella es Helena Bonham Carter, pero el resto, la protagonista se llama Julie Honeyman, que es que hace este papel, Helena Bonham Carter. Bueno, Maggie Smith y Judi Dench, las dos nacidas en el año 34, las dos que más premios han tenido jamás en el cine inglés y en el teatro inglés. Es impresionante, bueno, Oscar es menos, un Oscar Judi Dench, se recordarán por hacer de la reina Isabel en Shakespeare in Love, 2 Oscars Maggie Smith, pero sin embargo premios de altura de teatro y de cine muchísimos, BAFTAs impresionantes, que es el premio inglés. Bueno, pues ambas durante toda la película tienen un tour de force impresionante de lo que es actuar. Vean esa escena de las dos por las calles de Florencia cuando se pierden, hablando sobre la intensidad del amor en Italia, etcétera, impresionante. Y el plano más bonito de la película se lo roban ellas, porque están las dos en un plano precioso, plano entero, pero las dos sentadas en el famoso picnic en la Toscana, en la que el blanco y el azul en medio de ese campo de cereal con las famosas amapolas, una de ellas está pelando la manzana y dialogando sobre algunas cuestiones amorosas. Impresionante plano, impresionantes ellas. De hecho, habría que escuchar esta película, hay que escucharla en lengua original, en la versión original. Cuando se estrenó en Nueva York, que tuvo un éxito impresionante, de hecho fue una de las películas más taquilleras de ese año en Nueva York, y en uno de los cines fue la película más taquillera de todos los tiempos, en ese cine. Cuando la BBC hizo una entrevista a la gente que salía, y la gente estaba fascinada del acento. Hay señoras, es muy divertido, he visto esa entrevista a varias señoras, y una de ellas dice, es que hablan inglés, pero es que es otro inglés, ¿no? Bueno, pues eso es fascinante, y escucharles a estas en su versión original es impresionante. Bueno, pues estas son nada menos que estas dos actrices de primerísimo nivel. Ahora Maggie Smith está siendo también muy galardonada por Downton Abbey, hace de la gran abuela, la Violet, y está siendo muy galardonada. Judi Dench ha hecho otros papeles en el cine, como por ejemplo de M en las películas de 007, pero siempre ha hecho películas de época impresionante, como La Reina Victoria en La señora Mrs. Brown, ¿no? Bien, vamos con los dos teóricos protagonistas, Helena Bonham Carter y Daniel Day-Lewis. Helena Bonham Carter, de los dos es su segunda película, aunque la primera todavía no había sido estrenada en ninguno de los dos casos. Daniel Day-Lewis había hecho algunas cosillas, de hecho sale en Gandhi, por ejemplo, como actor secundario, pero es ahora cuando realmente se convierte en un actorazo como es conocido actualmente. Helena Bonham Carter era su segunda película, había hecho The Lady Jane, una reina malograda que fue ejecutada, que no llegó a ser reina, y tiene uno de los currículos más interesantes del cine inglés también. Luego hizo Regreso a Hogwarts End, ha sido mujer de Tim Burton desde el 2001 al 14, etcétera, etcétera. Todas las películas de Tim Burton aparece también Los Miserables, pero esta primera, Helena Bonham Carter, era todavía una chica de 19 años, tremendamente insegura. Dice James Avery que la primera escena en la que aparece segura por primera vez es precisamente cuando ruedan en Santa Croce, la escena con el guía, etcétera, y ella, esa especie de juventud y de inmadurez y tal, la plasma muy bien y le sirve para hacer el personaje sensacionalmente bien. Esta Lucy Honeychurch. Bueno, por cierto, Helena Bonham Carter es aristócrata por los cuatro costados. Ella es nieta de los famosos Rothschild, aquí en España llamados así, Rothschild. El apellido es alemán, ¿no? Los famosos banqueros. Su abuelo
materno, o sea, el padre de su madre, era nada menos que Proper de Callejón, Eduardo Proper de Callejón, que es el embajador español durante la época de los nazis en París y que fue proclamado justo entre las naciones. Tiene su arbolito y todo en Israel porque salvó un montón de judíos. En fin, una chica que ya ha comido caliente desde pequeñita y que a lo largo de toda su vida ha demostrado ser precisamente una aristócrata, pese a vestir a veces de modo un poco gótico. Daniel Day-Lewis, y a mí me parece la película impresionante de Daniel Day-Lewis. Solo aparece en la segunda parte, en la parte inglesa, porque es el novio de ella que está en Inglaterra, pero es que nadie, cuando se estrenaron, curiosamente se estrenaron en el mismo día, Mi hermosa lavandería, donde hace de un punky homófobo, y aquí del atildado británico aristócrata hace de Cecil, se estrenaron el mismo día en una habitación con vistas y Mi hermosa lavandería en Nueva York. Y la gente, los críticos, no se podían creer que era el mismo actor, porque realmente es increíble su actuación de Cecil. O sea, yo creo que es algo fuera de toda expresión y de todo adjetivo. A mí, a partir de ese momento, me pareció un actorazo increíble. No digamos nada cuando ya ganó el Oscar por Mi pie izquierdo, haciendo de ese pintor minusválido irlandés, luego ya de Boxer, luego en El nombre del padre, en fin, y ya no digamos nada. Bueno, se fue el año 99 después de hacer todas estas películas y alguna como El último mohicano, cada una de un estilo totalmente distinto. Se fue a Florencia, curiosamente hasta Florencia, que acabamos de hablar de ella, a hacer zapatos, a aprender a hacer zapatos. Estuvo 3 años trabajando como artesano, una de esas cosas que le da a Daniel Day-Lewis a veces, en el Oltrarno, al otro lado del Arno, en una tienda de un zapatero famoso de Florencia. De ahí es Ferragamo, por ejemplo, los zapatos florentinos son muy famosos. Bueno, total, que Daniel Day-Lewis vuelve el 2002 y hace Guns of New York, hace Pozos de ambición, otro Oscar por Pozos de ambición, hace Lincoln, otro Oscar por Lincoln, y prácticamente selecciona también sus películas, que va a Oscar por película. De hecho, es la única persona en toda la historia del cine que ha ganado 3 Oscars a mejor actor primario. Actriz está Katharine Hepburn con 4 y como director John Ford también con 4. Bueno, pues este es el caso de Daniel Day-Lewis, que yo creo que borda el papel. Yo me estaría todo el tiempo escuchándole. De hecho, hay un momento en que le da una pelota de tenis cuando va leyendo por el jardín, que no estaba previsto, le dio la pelota por casualidad y sigue, su actuación es impresionante, en vez de tener que cortar y tal, hace así un gesto y tal y sigue leyendo más atildadamente todavía porque le han molestado, etcétera. Es decir, el papel de Daniel Day-Lewis es prodigioso. Esa noche en la que se dicen las verdades y la propia Helena Bonham Carter rompe con él, es una de las escenas que hay que tener recortada, vamos, trabajada y para ver lo que es una actuación y lo que es la dicción de todas las frases perfectas, etcétera. Acaba, por cierto, poniéndose los zapatos en una foto en un fotograma que se parece mucho a una foto de Foster, que está así también poniéndose los zapatos en la escalera. Una foto que existe de Foster, del autor de la novela. Bien, junto a ellos está Julie Sands, que teóricamente es el protagonista más romántico. La verdad es que Julian Sands no ha sido un actor de este nivel, ha hecho películas, ha hecho cosas, pero aquí está muy fresco. Me parece que le presta una cierta frescura al personaje, el joven Emerson, que es el que realmente enamora a la chica y que es un hombre muy libre. Hay un momento que empieza a decir todo su credo subido a un árbol, que todos en la película tenían miedo de que se cayera y se rompiera una pierna. Ahí empieza a decir libertad, verdad y tal. Es un hombre espíritu libre, un hombre tremendamente interesante que se deja llevar por su corazón, le da el beso a ella sin necesidad ni siquiera de haber sido presentados, etcétera, etcétera, etcétera. Digamos que el personaje le va más y aquí se luce un poco más que en otras películas. Y nos quedan pues algunos secundarios de lujo. Denholm Elliott, que fue el nominado al mejor actor secundario. Por cierto, Daniel Day-Lewis no fue nominado porque no quiso hacer campaña. Los Oscars son muy complicados, hay que hacer campaña y tal. Y él dijo que no hacía ni campaña ni nada. Y al final la productora prefirió a Denholm Elliott, que sí al final consiguió ser nominado. Este es un actor que ha ido haciendo películas muy interesantes. Aquí en esta película está muy bien. Es el padre, el señor Emerson. Pero sin embargo es más conocido por el gran público por hacer Indiana Jones. Es el célebre profesor que acompaña a veces a Indiana Jones. Bien, Rupert Graves, que es su primera película como hermano de Helena Bonham Carter, como Frederick, está sensacional y a partir de ahí no ha hecho más que cosechar grandes críticas. Es ahora mismo uno de los actores británicos más cotizados. Por cierto, hace de hermano pequeño y tenía 3 años más que Lucy, tenía ya 22 años cuando hizo la película.
Íbamos con los dos sacerdotes, sacerdotes, capellanes. La palabra sacerdote no se emplea en el anglicanismo, pero sí capellán, aunque visten como con el clériman, que parecen sacerdotes católicos, son anglicanos. Simon Callow, que es quizá el personaje que más dura también durante toda la película, porque está en Florencia y luego también está en Inglaterra, es un actorazo que empezó en Amadeus, esta era su segunda película, haciendo del amigo de Mozart, y durante toda la película va siendo como... Es un personaje tremendamente catalizador de conversaciones, tremendamente entrañable, benévolo, divertido de algún modo, y hay que oírle también en versión original. Lo mismo que Helena Bonham Carter, que no lo he dicho, que tiene una voz impresionante, pues Simon Callow tiene también una voz increíble. Y el otro, Patrick Godfrey, Paddy, como es conocido habitualmente en el mundo del cine, es el que hace de capellán inglés en Florencia. Los ingleses no solamente hicieron un viaje habitualmente que duraba incluso meses o años, sino que establecieron una colonia en Florencia. Y había un capellán y había una iglesia anglicana y eran los que mantenían la cultura. Hay un momento de la película en la que se dice, ahí vive Menganita que está haciendo un trabajo sobre Fra Angelico, ahí vive el Menganito que está haciendo... Y todo relacionando esa fe con la razón. Todavía si vais por Florencia se puede ver la farmacia inglesa, acaba de cerrarse en la calle Tornabuoni la librería inglesa. Esto fue antes una tienda de suministros ingleses y lo va poniendo en letreros por ahí, porque se creó todo un ambiente hasta la Segunda Guerra Mundial. Le digo, por ejemplo, la película de Zeffirelli con Mussolini recoge ese ambiente todavía inglés en Florencia. Bueno, pues todos estos actores le prestan una verdadera maravilla a la película, pero ¿qué harían si los directores de escenografía, los directores de producción? Y aquí hubo dos, porque en Italia se cogieron a un italiano y todo su equipo, Gianni Quaranta, y en Inglaterra a un inglés como Brian Ackland Snow, que es genial, además es un hombre súper metódico, hasta el último libro que aparece en las habitaciones está pensado. Bueno, pues estos hombres hicieron una maravilla espectacular. El ambiente de la película en buena medida tiene que ver con ellos, y la fotografía de Tony Pierce-Roberts, que es impresionante. Por cierto, otro tío que cuida hasta la última cosa, se dedicó a arreglar el jardín de la segunda parte e incluso él cogió para podar determinadas cosas para que la fotografía fuera perfecta. Y no digamos nada cuando tienes detrás una música como la de Richard Robbins. Richard Robbins siempre ha participado en las películas de James Ivory y es impresionante esa música que rellena todo. Es que todo está pensadísimo, todo. Cada localización, cada habitación, la famosa habitación con vistas, esa vista de Florencia, no encontraron una y entonces hicieron en una terraza, hicieron el set ahí para que estuviese perfectamente y se viese detrás la cúpula de Brunelleschi, la torre del Palazzo Vecchio, el Arno, porque es importantísima en la novela, aunque en la novela está del otro lado, lo que se ve es San Miniato. Pero bueno, se ve mucho más florentino esto, y además desde el otro lado hay una carretera que se vería, y esta es como está justo enfrente del pasillo vasariano, la única parte que no tiene carretera, que la hizo Vasari para unir el Palazzo Vecchio y el Palazzo Pitti, pues ahí se ve todo Florencia perfecto. Bueno, pues todo eso, hasta los letreros, los famosos letreros, que alguno crítico ha dicho que sobraban, y yo creo que le da epoquicidad, si existiera esa palabra, le hace ser mucho más real con la época eduardiana. Están sacados de unos grutescos que había en una mansión cerca de Florencia. Y los hicieron todos ahí pintados con un pintor para que diga, pues en casa, o le miente al señor Emerson, ¿no? Esos letrerillos que van apareciendo a lo largo de esto. Las localizaciones en Florencia nunca se ha rodado tan bien en Florencia, porque consiguieron permisos que nadie ha conseguido. Hablaron, como había estudiado en los jesuitas, Mercant consiguió de Roma un permiso especial para rodar en Santa Croce. Y es importantísimo rodar en Santa Croce, porque ahí es donde se produce precisamente lo más famoso del viaje, el célebre síndrome de Stendhal. Stendhal, un francés con apellido alemán, fue uno de los primeros que hizo el viaje en el mundo del catolicismo. Y al ver esos frescos de Giotto en Santa Croce, que son los que salen en la película, se quedó tan asombrado que tuvo unos vaídos, unos desmayos, que le hicieron desistir ya de seguir viendo la iglesia, y se sentó y estaba totalmente mareado, que es lo que desde entonces se llama el síndrome de Stendhal.
total el desmayo o los ahogos ante la belleza, ante la cantidad de belleza que uno está viendo. Bueno, pues consiguieron rodar en Santa Croce, consiguieron rodar, y esto es muchísimo más difícil, en la Piazza de la Signoria, pero tremendamente difícil. De hecho, los turistas tuvieron que mantenerlos con unas cuerdas a la derecha de la imagen. Cuando la cámara sube así para seguir a Lucy, a la derecha estaban todos los turistas, y eso que empezaron a rodar a las 6 de la mañana. Tuvieron que convencer al alcalde con una comida de pasta, con unas salsas que le encantaba, que buscaron, todas las cosas típicas que se hacen en Italia, y ha sido de las pocas veces que se ha rodado ahí. Florencia ha sido muy pocas veces escenario de películas. Bajo el sol de la Toscana sale un poquito, en Retrato de una dama sale el Duomo, en Aníbal sí que sale algo, pero sobre todo de noche, y sale la famosa farmacia de Santa María Novella, pero son aquí y allá, no son grandes, no es como Venecia, que ha salido en cantidad de películas. Es muy difícil rodar en Florencia. Y la otra escena que ruedan en Florencia en los exteriores es la plaza de Santa María Annunziata, con la célebre galería, ese pórtico impresionante del Hospital de los Inocentes de Brunelleschi. Y ahí había unos andamios para un mitin del Partido Comunista, y tuvieron que apartarlos y estar filmando todo el rato para que no se vean. De tal manera que es muy difícil conseguir lo que consigue aquí en Florencia. No digamos nada el mundo del paseo toscano, del paseo cercano, que es importantísimo, que por cierto fue lo primero que se rodó. El primer y segundo día llovía de tal modo que no pudieron rodar nada. El tercero también con lluvia intermitente rodaron eso. Ellos pensaban que en pleno verano en la Toscana hacía un sol espectacular, y al final se encontraron con lluvia. Y es muy importante en la novela el sol, porque es lo que despierta a Lucy. Lucy se queda asombrada por el sol de la Toscana y por ese ambiente de libertad que le permite ese viaje, ¿no? Bien, con todo esto que he dicho, he intentado demostrar lo que he dicho antes, al inicio de mi intervención, de que el cine es un arte compartido, sin ninguno de ellos sería igual la película, pero al mismo tiempo lo que quería decir también es que tiene un estilillo, y un estilillo que James Ivory ha dado a todas sus películas, y si ven todas sus películas realmente tiene una manera de rodar especial, quizá porque tuvo siempre un equipo muy similar al que hemos relatado para la película, y siempre con la misma guionista, siempre con el mismo productor, y eso hace maravillas. Eso hace tan maravillosa la película que es difícil destacar algo, porque toda la película es realmente sensacional. Luego, cuando rodaron en Kent, en casa de los Pipe, pues es también una atmósfera. Solo crearon el lago nuevo y una habitación que era la cocina, y la crearon con libros y tal para que fuera una habitación también. Pero lo demás es buscar localizaciones e intentar filmar de una manera espectacular, poner la música de fondo, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, planos que a mí me encantan. Me encanta el plano que he citado antes, y otros que son iguales, cogiendo a las personas casi en la mitad. Dos personas, por ejemplo, como cuando se asoman al Arno, tanto Lucy como el personaje, el joven Emerson, se asoman al Arno y la cámara los toma como desde el Arno, con la torre del Palacio de la Signoria en medio, ¿no?, del Palazzo Vecchio, y los Uffizi alrededor. Es una preciosidad de imagen. Un travelling que me encanta, que pasará muy desapercibido, que es ya en la etapa inglesa, cuando ella y su madre van andando por la calle a través de una calle y los coches van pasando. Es un travelling perfecto, con un cierto viento, con una cierta aerodinámica, y fotogramas como las postales que han tocado la sangre y que se van por el río, ¿no?, por el Arno, que se los lleva. Bueno, ese tipo de imágenes está llena la película. Voy a centrarme, para terminar, en lo que teóricamente le cambia la vida a Lucy. Lucy va a Italia para formarse, pero ahí descubre el amor de su vida, sin saberlo, porque ella misma se autoengaña continuamente como buena edwardiana, y por lo tanto ella se mantiene en sus 13 hasta el final de la película. Por lo tanto, es muy importante tres momentos. El primero, en el que el personaje del joven Emerson, de George Emerson, el que hace Julian Sands, le recoge por primera vez, que es cuando ella ve los golpes en la lucha entre los dos italianos en la Plaza de la Signoria. Ya está en la Loggia dei Lanci, para los que ya han estado en Florencia, y se ve, y en ese momento la cámara lo que hace es coger un plano desde arriba, en el momento en que ella se desmaya, le recoge desde un plano desde arriba, con lo cual el primero es un plano cenital. El segundo, que es el beso sin mediar palabra que le da a ella en pleno campo. El campo era un campo de violetas en la novela, pero no había violetas en ese momento, y al final es un campo de cebada con amapolas.
y bastante bonito porque les coge bastante parte de las piernas a ambos, y ahí toma en un plano entero pero bastante a la altura de ellos, le besa con menos pasión de lo que diría el libro, pero ese beso también es un beso muy british, que no se besaban en la época guardiana nunca en público, y por lo tanto de alguna manera sí que desencadena el recuerdo en ella. Ese es el segundo, o sea, primero desde arriba, el segundo desde ahí, y el tercero, que es el segundo beso que ya le da en Inglaterra, lo coge desde abajo, y además la cámara se acerca hacia ellos. Tres maneras distintas de rodar, ese beso sí que tiene mucha más pasión, ¿no? Tres maneras distintas de rodar los tres momentos clave de la película, pero también dentro de esa sinfonía, de esa manera de discurrir la película tremendamente tranquila, armoniosa, equilibrada, tremendamente proporcionada, o lo que sería una película súper clásica. El periodo eduardiano en el que se desarrolla la película es la época de Eduardo VII, el hijo de la reina Victoria, que vivió tantísimo como la actual reina, que cuando heredó su hijo ya era casi un anciano, y es de 1901 a 1910. Y es una época tenida en Inglaterra como muy dorada, porque justo después vino la Primera Guerra Mundial, y entonces en esa época se desarrollan pues todas esas comidas campestres, la moda era importantísima, grandes sombreros, va cambiando la moda a lo largo de los años. Fíjense, no he hablado del tercer Oscar, ganó 3 Óscares, el mejor guión, la mejor dirección artística y el mejor vestuario. Fíjense cómo cambia el vestuario de la gente, de cómo cenan a cómo van al picnic, siempre con colores claros, blancos, o cómo están sencillamente en el jardín de la casa o en su casa. En definitiva, una obra redonda de la Merchant Ivory, que en este caso tuvieron un poco de dinero de la Goldcrest, de otra productora que hacía muchas películas muy buenas, como por ejemplo Carros de Fuego. Bueno, pues una producción Merchant Ivory con toda una playa de actores, de directores de escena, etcétera, maravillosa, como solo saben hacerlo los británicos. Cine histórico, cine y literatura, cine y fe de gran altura.